Hola, bienvenidos a este webinar. Hoy os vamos a mostrar cómo mezclar y cómo aplicar el producto Microtopping. Microtopping es un microcemento de alta calidad de la fábrica Idealwork ubicada en Italia. Hace un par de años Bostik compró Idealwork y estamos ya suministrando producto en España y iniciando su comercialización. Mi nombre es Alberto Torres y ella es Ana Font. Vamos a ver un poquito Bostik Academy, qué es. Aparte de ser un centro de formación donde podemos formar a los clientes y a los aplicadores que lo necesiten, también es una filosofía. Queremos transmitir todo nuestro conocimiento sobre nuestros productos a los clientes para que sepan aplicar correctamente el producto y evitemos futuros problemas en obra. Vamos a ver un poquito nuestro centro en un vídeo que hemos preparado para vosotros. Es un centro de formación que está ubicado en Rubí, cerca de Barcelona, y vamos a verlo para que os ubiquéis y veáis dónde podéis hacer vuestras formaciones. Vamos a ver el vídeo. Vemos el vídeo. Vale, pues una vez visto el vídeo vamos a explicaros algunas de las ventajas del microtopping. Al tratarse de un revestimiento continuo, microtopping pues tiene muy pocos desperdicios en obra. Vamos a hacer siempre la cantidad de mezcla que creemos que vamos a gastar. Tiene un tiempo de trabajo que hay que respetar. Los espesores son mínimos, vamos a trabajar en el orden de los 3 milímetros, que cuando hablamos por ejemplo de un pavimento nos permite que el retoque de las puertas es mínimo. Esos 3 milímetros prácticamente normalmente se cubren. Continuidad, podemos aplicar suelo y paredes con el mismo color de material, el mismo material, mismo color, misma textura, mismo barniz, con lo cual el aspecto es exactamente el mismo, sin juntas, ¿vale? Podemos hacer paños de pared o pavimentos sin tener que hacer encuentros entre ellos. Vamos a hacer siempre capas completas y el acabado es personalizado, tanto en variación de colores como de texturas, como de lo que se nos pueda ocurrir. Vale. Bueno, como decías, ¿no? El tema de los colores. Tenemos una gama muy amplia de colores. Como podéis ver, hay 29 colores base, pero estos colores se pueden ir combinando entre sí, o sea que podríamos tener muchísimos más. Y aparte, cada color que tengamos podemos variar la tonalidad si le añadimos más o menos proporción del pigmento, ¿no? Podemos tener desde uno súper opaco, digamos el máximo, a como más diluido, ¿no? Entonces tenemos infinidad de colores. Recalcar que si hacemos el pigmento al 100%, obtenemos el que es de la carta de colores. ¿Sí? Y luego se pueden mezclar entre ellos. Con lo cual nunca se acabaría... No, la carta es prácticamente infinita. Perfecto. Pero se suministran 29 colores, ¿vale? Del pigmento. Bueno, vale. Pues un breve resumen antes de proceder a la aplicación en directo. Las paredes las vamos a tener siempre que preparar con un primer, dependiendo del sustrato que tenemos. Hoy vamos a ver el primer RR, es una imprimación texturada para que luego el material nos sea más fácil de trabajar. Nos vamos a encontrar que ayer ya hicimos la aplicación del base coat, capa base, capa gruesa, y hoy vamos a aplicar en directo el Microtopping HP, el High Performance, en una parte de la muestra, y en la otra parte vamos a hacer el acabado directo con el Finish Coat, ¿vale? Y luego procederemos a darle las capas de barniz protector que necesita. Importante recalcar, antes de aplicar el microtopping y su preparación, la base debe estar correcta,
Es decir, la pared, ¿no? La pared en este caso, vamos a hacer una aplicación en pared, pero si estuviéramos en un pavimento exactamente igual. Vamos a masillar fisuras, vamos a masillar golpes, vamos a masillar todo tipo de desperfectos, hasta dejar la pared o el pavimento prácticamente como si se fuera a quedar con ese acabado. ¿Vale? Y luego aplicaremos las capas sucesivas de microtopping. Los productos nos los explicas y yo mientras voy a hacer la primera mezcla. La aplicación y os explico un poquito los productos que vamos a aplicar y la gama que tenemos, ¿vale? Partimos de un polímero líquido que sería el MT y lo mezclaremos con el color, con el pigmento. Una vez tengamos este polímero pigmentado, lo mezclaremos con estos tres acabados. Tenemos la base, el High Performance y el Finish Coat, ¿vale? Y finalmente la protección que nos comentaba Alberto, que tendremos dos tipos de imprimaciones diferentes que también las aplicaremos. Luego tenemos algún tipo de complemento, pero hoy nos vamos a basar básicamente en la aplicación de estos 4 productos más la protección y así vemos el proceso básico del microtopping. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la sala de aplicación donde Alberto nos enseñará visualmente los envases para que los visualicéis mucho mejor. Vamos contigo, Alberto. Bien, pues vamos a conocer ahora cómo son los productos físicamente. Tenemos estos 4 bidones grandecitos de aquí, que tenemos por una parte el polímero, que es la parte líquida, el microtopping base coat, la capa base, HP, High Performance, es la capa intermedia, y el Finish Coat, que es que deja una textura más fina y suave. Personalmente, cuando voy a hacer una obra, me gusta que el polímero esté todo de la misma partida y sea todo del mismo color, con lo cual normalmente aparto la cantidad de polímero que pienso que voy a usar en toda la obra y lo pigmento, todo en masa, a razón de 28 gramos de pigmento por cada litro de polímero. Y luego pues se hacen las mezclas pertinentes hasta llegar al Finish Coat. Y una vez seco todo el proceso, lo lijamos con lija 100 de rejilla y una segunda pasada con rejilla de 120. Después de quitar el polvo, aplicamos una primera capa de primer W, lo dejamos secar un par de horas y aplicamos 2 capas del ideal PU W Easy. Y con esto tendríamos todo el proceso completo. Mientras Ana nos explica un poquito las proporciones de cada uno de los productos, yo voy a empezar a hacer la primera mezcla y vemos prácticamente cómo se aplica. Gracias, Alberto. Pues una vez hemos visto los productos, vamos a ver ahora en qué proporciones tenemos que usarlo para que sea correcto. Vamos a hacer primero la capa base, que esta ya estará aplicada previamente, porque si no, no podríamos aplicarlas todas en directo. Esta capa base, ¿cómo se consigue? Tenemos que por cada litro de polímero líquido que tengamos, le añadimos 28 gramos del color. Una vez tenemos este polímero pigmentado, lo tenemos que mezclar con la capa base. La proporción sería que por cada kilo de base de base coat añadimos 350 gramos del polímero pigmentado. Una vez tenemos esta mezcla, lo aplicamos y tendríamos la capa base. La siguiente capa, que es la que veremos que Alberto va a aplicar, sería la High Performance. En este caso, la proporción cambia un poquito, sería que por cada kilo del microtopping HP añadimos 400 gramos del polímero pigmentado. El proceso es el mismo, mezclamos y aplicamos. Si queréis esta capa sí que la podemos ver, así que damos paso a Alberto y que nos enseñe cómo aplicar este High Performance. Alberto, es tu turno. Pues muchas gracias, Ana, por explicarnos cómo funciona la proporción del producto. Hemos empezado en una pared de pladur perfectamente encintada y masillada. En el caso de encontrarnos una pared de yeso haremos exactamente lo mismo. Intentaremos tapar grietas, tapar socavones, pequeños agujeritos bien masillados, como si la pared la fuéramos a dejar pintada. Una vez tenemos la pared en perfectas condiciones, imprimamos con la imprimación RR de Idealwork, y es una imprimación rugosa que nos deja un grabadito para que luego el microtopping pues, agarre bien y nos deje, no nos corra el material demasiado y nos deje trabajarlo bien. Aquí tenemos ya aplicado una primera capa de base, ¿vale? Y vamos a aplicar un acabado un poquito más rústico con la capa High Performance, que ya lo dejaremos como acabado, y sin embargo en este otro paño haremos el acabado fino, el que decíamos que era un poquito más suave al tacto. Primero de todo tapamos suelo y encintamos para que la entrega con la columna nos quede perfectamente recta.
La cinta la vamos a poner siempre un pelín separada de donde vamos a hacer el microtopping. De esta manera luego nos quedará un corte perfecto, completamente recto, ¿vale? Recomendable a la hora de hacer la aplicación usar guantes. Siempre, para cualquier tipo de producto. La mezcla ya la tenemos hecha, ¿ves? El material nos queda perfectamente mezclado. Y vamos a empezar con la aplicación. Nos ayudaremos con una espátula grande para coger el material y la llana para la aplicación, ¿vale? Entonces, empezamos. Vamos a intentar ceñirnos siempre lo máximo posible a la cinta, para rellenar bien toda la esquina y que quede un corte perfecto. Como veis, uso las dos partes de la llana. Con una aplicamos hacia la izquierda y con la banda derecha recogemos el producto. A la hora de recoger producto dejamos siempre abajo un poquito de carga, así cuando empalmamos una con otra no nos hace un resecón que luego queda bastante feo.
Sobre todo los rinconcitos y las entregas con el suelo, también igual que las esquinas, intentamos dejarlas bien cargadas, que quede bien perfilado. Bueno, pues una vez extendido el paño, importante, a mí me gusta sacar las cintas en fresco porque queda mejor el recorte. Y si vemos algún fallo, incluso tenemos tiempo de rectificación. Bueno, pues capa de HP acabada a falta de lija y barniz. Volvemos con Ana, nos explica las proporciones de la capa final y volvemos a hacer la aplicación. Gracias. Muy bien, Alberto, buena aplicación. Vamos a explicar un poco las proporciones de la última capa que vamos a dar, el Finish Coat. En este caso, la proporción sería que por cada kilo de Finish Coat añadimos unos 500 gramos del polímero pigmentado. El proceso es el mismo, mezclamos y aplicamos, pero mejor vamos a ver, Alberto, cómo lo hace, que seguro que nos queda muchísimo más claro. Alberto, vamos contigo otra vez. Bueno, pues ya tenemos la mezcla hecha con las proporciones que hemos indicado. Recalcar siempre que la pared la vamos a tener bien encintada, todas las entregas contra la pared contigua, contra el suelo. Dejamos 1 milímetro o 2 entre la cinta y el acabado para que el corte quede perfecto. Y vamos a empezar a la aplicación. Recalcar que una vez que empezamos a aplicar vamos a ir dejando siempre un remanente de material en la parte del empalme para que cuando empalmemos desde abajo no nos quede aquí un resecón, el típico resecón que luego se ve la marca. ¿Vale? Vamos allá. Poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Recordad siempre que es bueno ir refrescando todo el empalme, que no se nos quede atrasado. Como veis, es siempre ir empalmando fresco sobre fresco. Si acaso os paso un momentito con Ana mientras yo acabo el paño y así os explica algunos truquillos más. Muy bien, pues continuamos. Una vez hemos aplicado la última capa del microtopping, tenemos que pasar al lijado. El proceso de lijado se tiene que hacer en 2 fases. Por ejemplo, en este caso os ponemos un ejemplo para dejar un acabado como más fino. ¿Vale? Pasaríamos una lija de 120 y luego una de 180. Alberto, por ejemplo, hará un lijado con una de 100 y luego 120 para dejarlo un poco más rústico. ¿Vale? Entonces, una vez hemos lijado, hemos hecho estas 2 pasadas de lijada, quitaremos el polvo de la pared y aplicaremos una capa de protección. La primera capa que tenemos que aplicar es el primer WB, que es Water Base. En este caso, la proporción es una capa del primer Water Base que lo mezclaremos con un 10% de agua. Hacemos esta mezcla y aplicamos con rodillo. Vamos a ver cómo aplica Alberto esta imprimación, que es muy fácil de aplicar. Vamos, Alberto, aplica el primer WB. Bien, pues vamos a hacer un breve repaso de lo que llevamos hecho hasta ahora. Tenemos una capa de base con una capa de High Performance como acabado. Bien, en la segunda muestra hemos hecho una capa de fondo, capa base, Viscoat, con una capa de acabado fina. ¿Vale? Y vamos a reproducir, hemos reproducido esta misma capa aquí al final, o muy similar, tenemos una capa de High Performance con un acabado Finish Coat.
que es el fino, el que queda más lisito. Le hemos dado una primera pasada de lija con lija de grano 80 de rejilla y ahora pues antes de darle el barniz de acabado vamos a volver a lijar con un grano 120 para dejar el tacto aún más fino. Si repasamos un poquito, lo que nos queda por hacer es lo que decimos, una capa, vamos a dar una capa de imprimación W diluida al 10% con agua. Cuando se nos seque esta capa, a posteriori daríamos 2 capas de poliuretano W Easy, también diluido al 10% con agua. Estas serían 2 capas seguidas. ¿Vale? Pues nada, vamos a proceder a dar la segunda capa de lija. Ya digo que la primera ha sido con lija de grano 80 de rejilla y ahora vamos a lijar con lija de grano 120. Por favor, Luis, ¿nos das aspiradora? Gracias. Una lijadita. Perfecto, Luis, muchas gracias. Vale, pues vamos a quitar el polvo de la pared. Quitar el polvo es con la finalidad de que ahora el barniz nos haga cosas raras y nos haga sombras. Y bueno, ya tenemos preparado el primer W diluido al 10% con agua. Lo aplicaremos a brocha y rodillo. A mí me gusta recortar siempre con brocha. Vamos a ir recortando justo el paño que vayamos a hacer con el rodillo, no mucho más, ¿eh? Ojo al aplicar el rodillo porque nos puede chorrear. La imprimación es bastante líquida. Vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba, así, con la intención de que no nos chorree. Y seguimos recortando hacia abajo. Tanto a una banda como a la otra. Y procuramos empalmar con el rodillo antes de que nos seque el corte. Bueno, pues así de sencillo acabaríamos la primera capa de imprimación, esperamos que se seque y repetimos el proceso con 2 capas de poliuretano. Sobre todo, como decimos siempre, ojo con los recortes, el remate final para mí es una de las partes más importantes. Tiene que quedar muy bien entregado, sin rebabas. Incluso con la lija a mano también nos puede ayudar, ¿eh? A la hora de llegar a las esquinitas, un poquito de lija a mano siempre ayuda. Material. Vale, pues con esto y 2 capas de barniz de poliuretano de acabado
daríamos por concluida la instalación. Muy bien, pues Alberto acaba de aplicar la imprimación, la primer WB. El siguiente paso sería aplicar el barniz, pero como hay que esperar unas 3-4 horas a que se seque, no podremos hacerlo en directo, pero os voy a explicar el último paso para que lo tengáis claro, ¿vale? El último paso sería el barniz que os estoy comentando, sería aplicar el Ideal PU WB Easy. En este caso hay que aplicar 2 capas. ¿Y cómo se utiliza este producto? Es un bicomponente, tendremos que mezclar 10 partes de la parte A más 2 partes de la parte B. Al conjunto hay que añadir un 10% de agua y ya tendríamos la mezcla preparada para ser aplicada. Aplicamos 2 capas y finalizamos el proceso ya del microtopping. Vamos a hacer un pequeño resumen ya que hemos hecho muchos pasos, igual está un poco confuso y así lo aclaramos perfectamente. Partimos del sustrato, que como hemos dicho tendríamos que prepararlo, si hubiera algún tipo de fisura, grieta, tendríamos que taparla para que esté totalmente lisa. Después aplicaríamos la imprimación, en este caso el primer RR. Una vez aplicada la imprimación y secada, aplicaríamos ya las 3 capas que hemos comentado del microtopping. Partimos de la base coat, que sería esta, luego aplicaríamos el HP, el High Performance, y por último podríamos aplicar el Finish Coat, dependiendo del acabado que le queramos dar. Una vez hemos aplicado todo el microtopping, hola Alberto, hola. Estoy acabando de explicar un poco el proceso. Muy bien. Haríamos un lijado de la pared y por último vamos a darle la protección para que se pueda lavar mejor y no se incruste tanto la suciedad, y daríamos la primera capa del primer WB y las 2 capas del barniz de poliuretano, el Ideal PU WB Easy. Perfectamente explicado, muy bien, Ana. Muy bien. Esta es la teoría, preciosa, muy bien, muy bonito, pero vamos con la triste realidad. La triste realidad, bueno, tú ya las has adelantado un poquito. Cuando llegamos a obra nos encontramos unas paredes que requieren pues de un masillado, una preparación. Correcto. Tenemos que dejarlas pues como si fuéramos a dejar la pared acabada en pintura, lo más lisa posible. Una vez la tenemos así, que puede ser porque la hemos arreglado o porque ya sea de pladur directamente, aplicamos nuestro primer RR. Es una base acrílica con un agregado de árido, pero lo que nos hace es que luego podamos trabajar sin que nos patine el microcemento. Hace un poquito de mordiente, ¿vale? Y hemos echado el día prácticamente, lo dejamos secar bien y al día siguiente tenemos la posibilidad de incluso hacer las 3 capas. Vamos a hacer microtopping, el base coat, la capa base, que es un poquito más gruesa, la capa intermedia, que es la que le da la dureza, y el finish coat, que es la parte fina, a la que le da una textura más suave y agradable al tacto. Vale. Dejamos secar perfectamente y al día siguiente vamos a lijar todo el sistema, le damos un par de pasadas de lija y la protección final, que es lo que acabas de explicar, que es la imprimación y el barniz de acabado. ¿Vale? Serían con eso 3-4 días si pudiéramos juntar esto. 3-4 días, correcto. Lo normal son 4 días. Aquí en algún momento, depende de la temperatura ambiente y de cómo esté el tiempo atmosférico, podemos ganar un día. Perfecto. ¿Sí? ¿Vale? Pues yo creo que con esto está todo el sistema acabado. Vale, pues si te parece bien, vamos a pasar a las dudas que han surgido durante el webinar. Perfecto. De todas maneras, las que no podamos contestar, si hay muchas, esperemos que no, porque lo hemos explicado muy bien. Todo muy bien explicado. Si hay más dudas, si no las podemos comentar ahora, pues nos podéis seguir enviando a nuestro correo electrónico, que es asistenciatecnica@bostik.com, y ahí os podemos contestar, ya sea hoy o cuando surjan. Cuando surjan. Pueden ir surgiendo a posteriori porque si accedéis a la página web de Bostik, hay un enlace a Bostik Academy, y dentro de Bostik Academy tenemos vídeos explicativos y además se van a ir colgando los webinars. Correcto, los pasados ya están colgados, este se colgará una vez que esté disponible, ¿vale? Y podéis verlos tantas veces como queráis, y si van surgiendo dudas, podéis seguir haciendo preguntas a este correo electrónico. Vale, vamos a ver las que han entrado. Vamos venga, a ver. Voy a consultar. Sí que tenemos, venga. Primera pregunta, Alberto. ¿Cuántas capas hay que aplicar mínimo? Vale, aquí hemos visto en el esquema anterior que hablábamos de 3 capas. Yo diría que siempre mínimo vamos a aplicar 2. ¿Vale? ¿Las que queramos? Las que queramos, con un pequeño matiz. Vamos a intentar recomendar empezar siempre por el base coat. ¿Vale? Nos va a arreglar un poquito la superficie, nos va a dar consistencia, para crear una buena base. Es el base coat. Y luego tenemos 2 posibilidades. El base coat directamente lo podemos acabar con el HP, High Performance, para darle más dureza, más consistencia todavía y dejar un acabado un pelín más rústico.
o directamente sobre el base coat podemos aplicar el finish coat, que es la capa más fina, la que nos dejará un tacto mucho más agradable, ¿vale? Pero al ser más fina sobre una base más rugosa, más densa, nos va a hacer que el dibujo del fondo se nos marque un poquito más que con el HP. Si queremos que el dibujo sea más uniforme, no tenga tantas aguas, se recomendaría dar las 3. Base coat, Las que HP, hemos comentado antes. correcto, HP. Después del HP se lijaría bien para dar el finish coat y que nos quede lo más liso y con las menos aguas posible. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Al final es un poco al gusto del del usuario cliente. final, si lo quiere más rugoso, más fino, con más aguas, con menos Sí. aguas. La respuesta a la pregunta son mínimo 2 capas. Vale. Partimos de base coat y a partir de ahí podemos jugar con las Perfecto. otras 2 a nuestro gusto. Vale, pues venga, vamos a la siguiente. Venga. La mezcla se hace con un taladro. Igual si no tienes otra cosa. Bueno, no. Vale. No deberías hacerlo con un taladro. Estamos hablando de un producto de alta gama, profesionales del ramo, del sector. Tenemos que estar equipados, necesitamos buenas llanas, buenas espátulas, buena primación, buena Los preparación tiempos, las proporciones, siempre hay. y una buena batidora. Es imprescindible, ¿vale? Porque a la hora de hacer el producto nos lo va a dejar mucho más cremoso, más fácil de trabajar. Necesitamos una batidora y una hélice apropiada. Tenemos un vídeo. Lo que no sé si seríamos capaces de recuperarlo antes de acabar el webinar. Si quieres, hacemos una cosa. Sí, No lo buscáis, a ver Sí. si lo podemos emitir. ¿vale? Vamos a ver las otras preguntas que hay. Vale. Y si cuando acabemos Principio. podemos verlo. La pregunta está contestada, Sí. ¿vale? Si podemos ver el vídeo será mucho Será, más. así veremos qué hélice Sí. se utiliza. Vale, Correcto. pues vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver, a ver. Venga. ¿Cómo conservar el producto? No sé si una vez abierto o sin abrir. Bueno, el producto dice la ficha técnica que se conserva amparado del sol, que no le dé el sol directo ni que tenga mucha humedad. Pero me imagino que la pregunta viene una vez Mezclado. Una ¿no? vez mezclado Mezclado. el Sí. polímero con el polvo, lo mezclamos y tenemos un tiempo aproximado de entre 30 y 40 minutos de trabajo, ¿vale? Ujú. Es decir, tenemos que hacer la suficiente cantidad de mezcla como para hacer todo el paño de pared, a no ser que la pared Se nos agota. vaya a ocupar más de esos 35 o 40 minutos que de los que hablamos, ¿vale? En ese caso necesitaremos que un compañero, otro operario, nos fuera haciendo mezclas conforme vamos avanzando a la pared, nos fuera proporcionando mezclas nuevas. ¿Qué pasa si el que tenemos en el cubo se nos empieza a poner un poquito duro, se pone pastoso, ya cuesta trabajo de aplicar? Habría que Fuera. desecharlo, correcto. Si le echamos otra mezcla dentro y la hacemos encima, la segunda que le echamos nos va a catalizar o ponerse dura a la par de la primera. Con lo cual, Es preferible- estropeamos el producto nuevo. Correcto. Es preferible desechar el que tenemos en el cubo y hacer una nueva. Vale. Y ir empalmando. Hacemos una más, venga. ¿Sí? El proceso de lijado, ¿qué tipo de lija tenemos que usar? Ya lo hemos comentado, pero igual no ha quedado claro. Vale, el tipo de lija, la lija final sería de rejilla, ¿vale? Es como una malla, tipo eso es una rejilla que deja Vale. pasar el polvo y no se calienta. Y en cuanto al grano, se recomienda acabar con un 180. Pero como siempre, es una recomendación. Va al gusto del cliente. Si lo quieres un poquito más rugoso, podemos acabar con un grano un poquito inferior, ¿vale? Y si lo queremos tal y como se presenta en el catálogo, vamos a acabar con un grano 180 Vale. de rejilla. Muy bien. Mira, tenemos Está el vídeo. vídeo. Qué Muy guay. bien. Venga, pues si Ponemos podemos el ver, vídeo ¿sí? y contestamos. Aquí el veremos, tipo de batidora veremos el y tipo de hélice. batidora, la hélice, cómo se hacen las proporciones de la mezcla y tal. Es un vídeo bastante explicativo. Perfecto, pues vamos a ver el vídeo. Vamos. Bien, pues una vez que ya conocemos las proporciones a mezclar, vamos a batir un poquito el polímero, que lo teníamos previamente pigmentado. Venga, vamos a ver. Polímero primero. Y 1 kilo de el microtopping Finish Coat. O sea, de 500 tenemos que ir hasta 1500. Y ahora, pues, para hacer la mezcla, tenemos este tipo de hélice que hemos comprobado que es la que mejor mezcla el producto y deja menos grumos. Se puede hacer también con la hélice de toda la vida que viene con la máquina, la hélice de pintor, la de batir las pinturas, pero hemos observado que con esta la mezcla queda mucho más homogénea y sin grumos. Vamos a ver cómo se mezcla.
Tenemos la mezcla preparada, lista para su uso. Vale, pues el vídeo yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, yo creo que ya... Pero por suerte al final lo hemos podido acoplar al webinar. Sí. Me alegro. Vamos a dejar aquí las preguntas porque si no se va a hacer esto muy largo. Vamos a recordar por último Bostik Academy, lo que decíamos al principio, ¿vale? Que tenéis varias maneras de contactar con nosotros si queréis pedirnos cualquier tipo de formación. Tenéis una página web, Bostik Academy España. Tenéis el correo electrónico que os hemos comentado antes, asistenciatecnica@bostik.com, y nos podéis solicitar cualquier tipo de formación o con vuestros agentes comerciales, o si tenéis algún contacto de Bostik se lo podéis transmitir a ellos también directamente. Yo creo que poco más. Aparte de esto disponemos de una furgoneta, la Bostik Móvil. Nos desplazamos tanto a obra como a puntos de venta, como a vuestras empresas. Podemos ir a vuestras empresas a hacer una demostración a vuestro personal sin ningún tipo de problema, tanto sea ceiling and bonding como wall and floor, pavimentos y paredes. Y poco más. Esperar que os haya gustado este webinar. Muchas y emplazaros gracias. Sobre todo al próximo. Al siguiente. Muchas gracias, pues nos vemos en el siguiente webinar. Bueno, Adiós. adiós.